¿Qué es un PWM? Modulación por ancho de pulso. ¿En qué consiste? Es una técnica que consiste en modificar el ancho de pulso, ojo con este, modificar el ancho de pulso de una señal periódica, la cual puede ser cuadrada o sinusoidal. Para entender esta parte que está acá, vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta que hay unas señales cuadradas. ¿Sí se están dando cuenta? Mire estas señales. Yo pregunto, ¿las frecuencias de esas señales son todas iguales? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profe, no. Mire, la distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá, la misma que hay de aquí a acá, la misma que hay de aquí a acá. Es la misma. Claro, no es claro. Todas las señales tienen la misma frecuencia. ¿Qué es lo que está variando? La anchura del pulso. Lo que está variando es la anchura del pulso. En ese orden de ideas, ya toma sentido lo que dice acá. Técnica que consiste en modificar el ancho del pulso de una señal periódica que es cuadrada o sinusoidal. ¿Para qué se emplea? En comunicaciones para transmitir información y en control, esto es muy usado en control de motores ACDC, timers, etc. Entonces, acá voy a explicar lo siguiente. Cuando uno tiene una señal, uno dice, bueno, vamos a empezar a entender las cosas que ocurren acá. ¿Cómo calculo la energía que aporta una señal? Andrea, ¿cómo? Fuera de base. Santiago, ¿cómo? Fuera de base. El amigo de Santiago, nombre. Federico, ¿cómo? Fuera de base. Oiga, ponedme cuidado. ¿Cómo uno calcula la energía que entrega una señal? Por la Con integral. ¿La integral de qué? La función de la señal. Dicho en otras palabras, el área bajo la curva. Profe, ¿cuál es que hacer una integral? Oh, ¿qué tenemos ahí? Rectángulos. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Sí o no? ¿Eso es muy difícil? No. Entonces uno empieza a preguntar. Santiago. Venga, Santiago, hágase. Es que ustedes sienten bien que hágase. Venga, Santiago. Venga, papá. Muchas gracias. Listo. Además que usted tiene que ser el hijo pródigo. Mi hijo se llama Santiago, ¿no? Tiene que... Andrés Santiago. Llueve. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si usted se da cuenta, esta energía, esta señal durante un ciclo, ¿qué es un ciclo? La distancia que hay de aquí a acá, y los ciclos se miden en hertz, ¿sí o no? Cuando usted habla del ciclo útil, lo que usted quiere decir es, de un ciclo, ¿qué parte de ese ciclo es útil? Si usted se da cuenta, de acá a este punto está en bajo, solo está en alto este pedacito pequeño. Cosa diferente que ocurre acá. De un ciclo esta parte está en alto y esta parte está en bajo. Aquí no se aporta energía, aquí sí se aporta energía. ¿Y uno cómo calcula el ciclo útil? O el duty cycle. Lambda, que es el tiempo en alto, mírenlo acá, dividido sobre el periodo, ya lo sabemos, multiplicado por 100. Y así es como usted calcula el ciclo útil. ¿Claro o no es claro? Esto ya está explicado, esto ya está en internet. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Profe, ¿y por qué vamos a usar esto para controlar la velocidad de los motores tanto AC como DC? Entonces, luces, y vamos a hablar un poquito de fenómenos físicos. Empecemos por el principio. ¿Un motor es un sistema lineal? ¿Un motor es un sistema lineal? Entonces, antes de ir a hablar de un sistema lineal, para que un sistema sea lineal debe cumplir con dos propiedades. Ingeniero, nombre. Oscar. Oscar también está pidiendo a gritos que lo cambiemos de puesto. Pero vamos a hablar. ¿Cuándo un sistema es lineal? Cuando es escalable. Sí, y eso se llama la propiedad de homogeneidad. Muy bien. Correcto. ¿Y cuándo más? Debe cumplir otra propiedad. Otra. Oscar, ¿cuál? Sergio, ¿cuál? ¿Y dónde está Gilberto? ¿Está enfermo? ¿Quién sabe? No. Se fue y no regresó. Interesante. Karen. ¿Cuál? Proporcional.
No porque eso es homogeneidad, es proporcionalidad, es escalabilidad. Ese es el nombre. Que tenga aditividad. Ese es el mismo teorema de superposición. Dicho en otras palabras, no, porque esto ustedes lo vieron haber visto en dinámicos. Esto es que f de A más f de... Siempre se me olvida la notación, que es mayúscula. Hay que ser respetuoso con eso. Entonces, f de A más f de B debe ser igual a f de A más B. Dicho en otras palabras, este es el teorema de superposición. Cuando usted tiene un amplificador operacional, dos señales, y usted quiere calcular la salida, usted tiene dos opciones. Calcula la señal A y la multiplica por la ganancia. Calcula con la señal B apagada. Luego calcula la de la señal B por la ganancia y apaga la señal A. Y el resultado de las salidas lo suma. O la otra opción es sume las entradas, multiplíquelas por la ganancia y la salida es igual. Es el teorema de superposición. Esto es para que lo quiera ver en algo que usted entiende, que ha manejado, es un sumador de voltaje, hecho con amplificadores operacionales. ¿Claro o no es claro? Ahora, la de homogeneidad o escalabilidad, alfa f de A equivale a f de alfa A. Dicho en otras palabras, es si usted tiene una señal, la preamplifica y luego la amplifica, es igual a que tome la señal, primero la amplifique y después le aplique la ganancia del preamplificador. ¿Claro o no es claro? Cuando usted cumple con estos dos teoremas, un sistema es lineal. Entonces yo pregunto, un motor DC, ojo con lo que va a preguntar, Santiaguito. Lo veo ahí ya con el celular. Santiaguito, ¿un motor DC es lineal? ¿Sí o no? ¿Qué tú opinas? Federico. Sergio, ¿un motor DC es un sistema lineal? ¿Sí o no? Alejandra, Karen, no, Camilo. Alzar la mano los que dicen sí, es un sistema lineal. Alzar la mano los que dicen no, no es un sistema lineal. ¿Y el resto? Eso es que cuando llegan a elecciones, ¿por quién votan? Vea, Peñalosa, no saben. Entonces, vamos a hablar del motor DC. Vamos a empezar con este principio básico. Voltaje, revoluciones por minuto. Supongamos que es un motor DC, de esos que se compran en la esquina, en la J, de esos chiquiticos, en miscelánea, en papelería. ¿Sí o no? Los motores de los carritos. Cuando usted le pone a eso 5 voltios, aproximadamente gira a 10.000 revoluciones por minuto. ¡Ojo! El motor no tiene carga, o sea, el eje del motor está al aire y estamos midiendo las revoluciones en el eje. Claro, no es claro, no tiene caja reductora ni nada, es un motor DC. En ese orden de ideas, si el sistema es lineal, si yo le pongo 2.5 voltios, debe girar a 5.000 revoluciones. Y si lo bajo a 1.25 voltios, debe girar a 2.500 revoluciones. Y si lo paso a 0.675 voltios, va a girar a 1.250 revoluciones. Yo pregunto, si usted a ese motor DC, de miscelánea, de juguete, de papelería, no sé cómo le dicen en México, miscelánea es en Colombia, ¿cómo le dicen en México? Pero tienda. ¿Tienda? ¿Tienda? Bueno, si es que una tienda también es una tienda de abajo. Aquí en Colombia le decimos miscelánea, la papelería. Si usted le pone 0.6 voltios, ¿el motor arranca? No, ni siquiera gira. Profe, y entonces, básicamente uno dice que cuando uno tiene un sistema lineal, en el papel debería tener una función de transferencia de la forma y igual a ax más b. ¿Sí o no? Algunos libros dicen no, el más b no, otros dicen que sí, bueno, no vamos a pelear por eso. Dicho en otras palabras es, idealmente debería ser de esta forma. Pero si usted se da cuenta, esto no lo cumple. Profe, ¿por qué? Porque hay una parte donde usted tiene un voltaje
Y el motor ni siquiera arranca. Y un momento a otro arranca por acá, hace esto y ¡pum! Se cuelga. Profe, ¿cómo así? Sí, si yo le pongo 10 voltios, en el papel esto debería girar a 20.000 revoluciones. Y si yo le pongo, perdón, 10 voltios, 20.000 y 20 voltios, 40.000 revoluciones. Y en este punto ya está echando chispas, las escobillas, y esta vaina está ahí golpeando, porque no, un eje no está, aunque uno no crea, no está 100% balanceado, y no alcanza a girar ese valor. Entonces, ¿qué pasamos? ¿Qué pasa? Acá tengo una zona muerta. Profe, ¿por qué tengo una zona muerta? Porque al sistema lo estimulé la entrada. ¿Y la salida hizo algo? No. ¿Y aquí se saturó? Entonces, pregunta. ¿Un motor es un sistema lineal? No. Nunca. Que uno fije su punto de trabajo alrededor de la zona que es lineal es otra cosa. Claro, es claro. Uno trabaja en esta parte. Uno busca trabajar en esta parte. Ahí sí uno puede decir es aproximadamente lineal. ¿Cierto? O si no, uno aplica técnicas para linealizar el sistema, que ustedes deben haber visto eso en sistemas dinámicos y lo deben estar viendo ahorita en control. ¿Sí lo están viendo o no? El jacobiano. ¿Sí están viendo el jacobiano? ¿No? Bueno, con eso se divierten un rato. Bueno. ¡Listo! Conclusión. Yo necesito trabajar en esta parte, pero hay un punto donde si yo le bajo mucho el voltaje, y yo le bajo ese voltaje para que gire lentamente, sencillamente el motor no arranca. Por algo que es la inercia. ¿Qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? Nicolás. ¿Qué es la inercia? Pucha, ahí se aprende mi nombre preciso. ¿Qué es la inercia, Nicolás? La capacidad de los cuerpos, que tienen los cuerpos para... La propiedad. Bueno, propiedad. Y que tienen los cuerpos para permanecer en reposo. ¿Solo en reposo? En el estado. Mire, es el colombiano de Gravilla. ¿Quién quiere hablar? De esta zona hablaron varios. ¿Quién quiere hablar? ¿Sí? ¿Sí? Ninguno quiere hablar. Nombre. Néstor. Néstor. También movimiento rectilíneo constante y movimiento acelerado constante. La propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en el estado en el que estaban. Y ese estado en el que estaban puede ser o movimiento o reposo. Así, sencillito. Profe, ¿cómo así? La teoría es más chévere cuando uno la ve desde el punto de vista práctico. Usted va a Transmilenio, 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Hay como una lata de sardinas. Piensa que usted va con espacio. Y a las, no sé, un Viernes Santo, en Transmilenio, toda esa alegría que usted quiere ir de pie. Y se atraviesa un indigente. ¿Qué grita la gente? ¡Acelere! ¡Mátese, desgraciado! No lo escuchan. Por Dios. ¡No! Sí. ¿Qué hace el pobre conductor? Acelera. Idealmente se toca el chivete para correr. En los frenos, literalmente el carro patina. ¿Y usted qué le ocurre? Usted con respecto al suelo del Transmilenio, del bus, con respecto al suelo del Transmilenio, ¿a qué velocidad va? Pero con respecto al asfalto, a 60 kilómetros. Cuando el tipo frena, ¿usted cómo iba? En movimiento. Y usted tiende a seguir en movimiento. Y cae allá, le quitan de todo. Usted se para, vuelve y se compone ahí. Y el conductor ahora está molesto y cuando arranca, suelta muy rápido el acelerador y ahora usted se va para atrás. Ojo, usted va en movimiento y tiende a seguir en movimiento. Y después usted está quieto y cuando arranca, tiende a seguir quieto. Si es claro o no es claro, eso es la inercia. Aquí hay una vaina que hay que decir, y la inercia realmente es algo muy complejo de medir porque la inercia es una forma de medir la masa. Entre más masa, más inercia. La inercia es una propiedad que se genera cuando usted tiene masa, cuando un cuerpo tiene masa. Profe, ¿cómo así? Voy a ponerles un ejemplo de la vida real. Esto, haga de cuenta que esto es una volqueta y haga de cuenta que esto es un Spark GT. Es un Rembrandt, es algo artístico. De aquí a acá vamos a ponerle 50 metros.
ambos vehículos van viajando a 60 kilómetros por hora. Este pesa 15 toneladas y este pesa 1 tonelada. Cambia la luz de verde a rojo, 50 metros, 60 kilómetros. Ustedes aquí manejan. ¿Quiénes manejan acá? Casi todos. ¿A esa distancia alcanza a frenar? ¿En el carro? ¿De 1 tonelada? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Con esta? ¿No? ¿No alcanza? ¿Y con esta? No. ¿Las condiciones son iguales? La velocidad es la misma, la distancia es la misma. ¿Qué cambió? La masa. ¿Qué quiere decir? Que este tiene más inercia que este. ¿Claro o no es claro? Entonces, dicho, aplicado acá desde el otro punto de vista, cuando yo tengo un motor, tengo dos partes. Pensemos en un motor DC. Tengo el estator y tengo el rotor. El estator básicamente son imanes y el rotor es un embobinado. ¿Sí o no? Cuando usted le aplica este voltaje, se produce un campo electromagnético muy suave y no alcanza a girar el motor. Pero cuando usted le aplica un pulso de PWM, le está aplicando un pulso, un pico de 5 voltios y vuelve y lo baja. Un pico de 5 voltios y vuelve y lo baja. Entonces, ¿qué está haciendo? En esta parte, mire que el voltaje es muy diferente a este. Pero con esto lo que usted hace es energiza la bobina. Produce un campo magnético que rompe la inercia y alcanza a girar. Es como cuando usted está de pie, por detrás alguien lo empuja, un empujón y usted alcanza a ir y se reincorpora. Con esto lo que hice fue un empujón muy suave para que rompa la inercia y empiece a girar muy lentamente. Por fricción se va deteniendo, claro o no es claro. Y ya cuando va a estar completamente detenido, pum, vuelve el empujo, pum, vuelve el empujo. Entonces, ¿qué le empieza a ocurrir al motor? Que gira, ¿cómo? Paola, ¿cómo? Despacio. Claro, no es claro. Uno lo que logra con un PWM es que el motor no pierda torque. ¿Qué es el torque? ¿Serio? ¿Qué es el torque? Usted que es mecatrónico, cuéntenos. Es como... Bueno, es que es una fuerza mecánica, pero... Sí, pero por definición. Creo que es la Ojo, porque a uno le dicen torque, fuerza por distancia. es como la No. fuerza aplicada sin importar la velocidad. Es la tendencia que tienen los cuerpos de girar, de rotar, cuando se les aplica una fuerza perpendicular al punto de apoyo. ¿Oh? ¿Cómo? Vea, por eso a mí me gusta explicar las cosas así, suavecitas, con la vida real, porque es donde uno entiende. La ciencia salió de intentar explicar los fenómenos de la naturaleza, no al revés. ¿Qué pasa si usted tiene un palo de escoba? Una escoba. Tiene un punto de apoyo. Entonces suponga que el marcador es la escoba, aquí está el penacho, es decir, las cerdas, y aquí está el palo. Y usted le aplica una fuerza perpendicular, 30 grados, con respecto al punto de apoyo. Si usted se está dando cuenta que aquí está el punto de apoyo, aquí hay un vector para acá y aquí hay otro vector para acá. ¿Qué le ocurre al cuerpo? ¿Qué hace? Gira. Y ese mismo principio se aplica en los grifos. Ay, si usted le aplica una fuerza acá y esta vaina gira. Y dependiendo de cómo aplica la fuerza, se cumple la ley de la mano derecha. ¿Sí o no? Entonces gira para arriba o gira para abajo. Oh. Entonces ahí es donde uno dice, yo quiero que un motor tenga torque, que en la medida que le aplique un voltaje, gire. Y ese torque lo que me está produciendo es una acción mecánica. Y si lo aplico, o sea, si yo manipulo mi motor de esta forma, estoy perdiendo torque, porque el motor no va a girar. Y yo necesito que gire. Entonces ahí le uso un PWM. Claro, es claro. O sea, es una industria, tiene grandes repercusiones. Profe, semejante carretazo para hablar de un PWM, claro, porque es que si no usted no lo entiende, dice, sí, es un PWM y con eso varía la intensidad de un bombillito. ¿Y eso para qué más? Para manejo de motores. ¿Claro hasta aquel concepto? Ojo, todo es una cara de... wow. Se supone que esto lo vimos en física, ¿no? Todo yo, todo yo. Ya teniendo claro el concepto, ahora sí vamos a pasar a lo que nos interesa.
Para poder hablar de módulos CSP, del PWM tenemos que hablar de los módulos CSP. ¿Qué son los módulos CSP? Aquí tengo un error conceptual porque es 4550, perdón, pero es igual, es idéntico. Son módulos que me permiten hacer captura, comparación y PWM. Internamente el módulo tiene esto, entonces vamos a empezar a explicar el módulo. Se supone que ustedes todas esas partes ya las han visto. Se supone. ¿Qué es esto? El pin, la piernita, el pedazo de metal. ¿Qué es esto? Karen, ¿qué es eso? Santiago, ¿qué es eso? Es un cosito, un cosito que, ¿cómo le digo, profe? ¿Qué es eso? No, hombre. Roosevelt, ¿qué es eso? No, hombre. ¿Qué es eso, Lady? No, hombre. Alejo, ¿qué es eso? Eso es un buffer con puerto de control. ¡Esa vaina! Eso se llama un tri-state. Ah, wow, cósmico. ¿Y por qué es un tri-state? Muy bien, porque tiene 3 estados, profe, porque state, estado y tri, pues de 3, obvio. Pero ya. Echemos un poquito de té. Aquí fue el cabeza que no está allá y no. El tema de esto es que básicamente es esto. No van a decir que los del otro curso que está negado, profesor, no, el que está negado es uno. Yo le digo suficiente leche materna y niño, por eso anda negado. La moña es la siguiente. La cuestión, si usted aquí le pone un 1 lógico, ojo, teniendo aquí un 0, esta entrada es el enable, el habilitador. Cuando una entrada tiene una bolita, nunca está negada. El que está negado es uno, que no le dieron calcio, no le dieron amor, no le dieron afecto. Las entradas no están negadas. Cuando tiene una bolita se dice que tiene un nivel de activación bajo. Se activan por 0. Claro, no es claro. Entonces esta entrada se activa con un 0. ¿En ese orden de ideas está entrando en un 0? Sí, entonces está activado. Si aquí hay un 1, pues me aparece un 1. Y si aquí hay un 0, pues me aparece un 0. Claro, es claro, hasta ahí vamos bien. Decimos que esto es un estado alto y que esto es un estado bajo. Profe, ¿y cuál es el tercer estado? Cuando la entrada habilitadora pasa a 1. Profe, ¿por qué? Vamos a verlo de esta forma. Supongamos que yo tengo aquí una fuente. ¿Sí o no? Y esta fuente está a 0.2 voltios. Ojo, porque esta fuente me permite que yo pueda tener aquí una carga, que aquí tenga 5 voltios y que la corriente fluya de esta forma. Si es claro o no es claro. Si yo la mido acá con respecto a tierrita, con un voltímetro, pues veo los 0.2 voltios. Y eso es un nivel bajo. ¿Claro o no es claro? Ahora, aquí olvidé dibujar un interruptor que está cerrado. Miren. Ahora, si yo tengo otra fuente y tengo el interruptor cerrado, y supongamos que este es de 5 voltios, y pongo una carga, pues la corriente va a circular de esta forma. Y esto es un 1 lógico. ¿Claro o no es claro? Pero viene el tercer caso. ¿Qué pasa si hay una fuente y el circuito está abierto? Profe, ¿y de cuánto es la fuente? Eso no importa, porque el circuito está abierto. Entonces, ¿usted qué voltea a ver ahí? 0 voltios, ¿no? ¿Cómo así que 0 voltios? El circuito está abierto. Dicho en otras palabras, ¿va a haber flujo de electrones? No, esto es lo que se llama un estado alta impedancia. Profe, ¿y eso para qué sirve? Lo que pasa es que en el interior del microcontrolador, de aquí para atrás, pero todos llegan al mismo pin, hay muchos módulos. ¿Claro o no es claro? Y de todos esos módulos yo necesito dejar uno y los otros desactivarlos. Dicho en otras palabras, a este mismo pin le va a llegar otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y este es el que está cerrado, los demás están abiertos. Entonces, es como si esto no existiera. ¿Claro o no es claro? Para eso es que se utilizan los tri-states. Eso también lo vieron, ¿sí o no? Técnicas digitales 1. ¿Ya copiaron? Porque vamos a apagar la luz. Estamos atrapados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con esto yo desactivo lo que hay de aquí para atrás para que lo vea o no lo vea el pin. ¿Claro o no es claro?
Si usted se está dando cuenta, ¿qué registro está acá? El tris, ¿qué pin? El 2. Si yo pongo en el tris C un 0, en el tris C, en el pin 2 un 0, el pin es de salida, por lo tanto, ¿eso está activado? Sí. Si yo le pongo de entrada, esta vaina se desactiva, ¿sí se da cuenta? Ah, claro. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Qué comporta? Un flip-flop. Un latch. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop, ingenieros? No. Igual no depende de un reloj. Espere. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? Los estados. El ciclo de reloj Que uno es síncrono y el otro es asíncrono. Profe, ¿cómo así? No, porque se supone que todo eso ustedes ya lo vieron. Vea, a mí me encantaría ser como esos profesores que usted ya lo vio, yo no sé, usted ya lo vio. Digamos, usted ya lo vio. Y eso es obvio. Y todo es obvio y uno sale y dice, me cambio a confección de velas o diseño de cortinas. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Eso es un latch, eso es un flip-flop. Ambos tienen estados de memoria. Correcto, con ambos se pueden hacer memoria. Correcto. Pero la diferencia fundamental es que esto es un sistema asíncrono y esto es un sistema síncrono, debido a que tiene una entrada de reloj. Dicho en otras palabras, en un flip-flop solo se es sensible a las entradas cuando en la entrada de reloj hay un flanco activo si aquí no tiene bolita. Si aquí hay bolita, es con un flanco de bajada. ¿Claro o no es claro? En este caso es sensible a las entradas en cualquier momento. Si aquí cambian estas entradas S y R, pero acá no hay un flanco de subida, la salida sigue igual. Si aquí hay un cambio en las entradas S y R en cualquier momento, la salida cambia. ¿Claro o no es claro? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Ojo que no es lo mismo. Esto es un flip-flop y esto también sí. ¿Cómo no? ¿Cuál es la tabla de verdad? Entonces, queda acá. ¿Y eso cómo se llama? Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y aquí queda? ¿Y eso cómo se llama? Hold, sostiene. ¿Y los demás qué? Todos están así. Profe, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Tuvo una revelación? ¿Ayer tuvo un sueño debajo del Espíritu Santo? No, eso es muy fácil. Ya les digo cómo es la moña. Para entender esta vaina que uno nunca se le olvide. Nada que las entradas están negadas, el que está negado es uno. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esto y esto? Que este funciona con niveles activos altos y este con niveles bajos. Para eso son las bolitas. Las bolitas no es para que esté negada, esto funciona con 1 y esto funciona con 0. Claro, no es nada para que crean que eran las bolitas. Dicho en otras palabras, aquí entró el 1 y aquí entró el 0. ¿Cuál es el nivel alto? El activo, el alto. Entonces, ¿cómo queda la máquina? Seteada. Ahora, si yo la miro, ¿por dónde entró el nivel activo? Por el reset. ¿Cómo queda la máquina? Reseteada. Ahora, si ambos están en 0, como esta máquina tiene la propiedad de almacenar información, sostiene. ¿Pero qué va a sostener? Pues lo que había antes, miren. Sostiene el estado anterior y sostiene el estado anterior. ¿Qué pasa si ambas están en 1? ¿Cómo queda la salida? Nada, no se sabe porque sí se sabe. Cuando usted hace el análisis, sí se sabe, solo empieza a bascular, sí se sabe, queda quieto. Quedan en 1, 1. Y esto se denomina un estado no válido. Profe, ¿cómo así? No es que el integrado se caliente, que se queme, eche humo, se genere el holocausto y los gringos con los rusos. No, al integrado no le va a pasar nada. Ni siquiera se pone tibio.
es un estado que se denomina no válido porque no se preserva la relación de complementariedad. ¿Cuál es la relación de complementariedad? Que el valor entre una salida y la otra tiene que ser complemento 1, complemento 1, complemento 1, complemento 1, complemento 1, y aquí no ocurre. Profe, un ejemplo en la vida real. Algo que ocurre pero que no debería. Si usted se toma un litro de whisky, ¿usted debe manejar? ¿Eso es correcto? No. Ahora, si usted se toma un litro de whisky, está en la costa y tiene 50.000 votos, pues puede manejar. Es algo que no se debe, pero ocurre. Claro, pues claro. Ahora, otro ejemplo de la vida real que ocurre en este país del divino rostro. Si usted es hijo de expresidente, está en el Congreso de la República y le pasan una ley, usted la firma sin leerla. ¿Es algo que debería ocurrir? ¿Pero ocurre? Sí. Lo mismo pasa acá. ¿Es algo que debería ocurrir? No, pero ocurre sí. Entonces por eso lo llamamos no válido. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque los estados que van a ocurrir son este estado y este estado entre la máquina. ¿Claro o no es claro? ¿Ya va a sacar la foto? Todo ahorra. Estoy explicando todo bloque por bloque, paso por paso.